Hola, ¿qué tal? Pues bien, los saludamos a todos ahora en esta nueva modalidad del canal de oración. Y que bueno, como están de moda mucho los podcasts, yo creo que también para las personas que nos encanta hablar de cosas maravillosas, de las bondades de Dios, pues obviamente esta idea fue pensada para ello, ¿no? Han visto que en las oraciones siempre al final se dice, el Señor está contigo. Porque obviamente pues el Señor realmente se manifiesta de diferentes formas en nuestra vida. Hay personas que están muy enfocadas para obviamente identificar, checar esas manifestaciones. Otras personas viven su vida cotidianamente, pero siempre Dios está ahí, está presente. Y bueno, estamos grabando de manera muy austera. Este es nuestro primer programa, el número uno. Y bueno, para esta primera introducción de podcast, invité a mi gran amiga Mari. Ella es una compañera que la conozco desde los 15 años de edad. Y bueno, ahorita ya superamos los 50, pero nos sentimos muy jóvenes y más con todas las bondades de Dios, obviamente. Y le platicaba a ella de que, bueno, en mi vida han sucedido cosas maravillosas que les he platicado a mi grupo de amigos y que son manifestaciones de Dios muy interesantes y que quizás algunas personas pudieran ser escépticas y decir, bueno, esto es increíble, ¿cómo te pudo haber pasado eso, no? Debe de haber una explicación científica, etcétera, ¿no? Que obviamente es muy respetable el punto de vista de cada quien, obviamente que el escepticismo existe en las personas, pero los que hemos sentido la presencia de Dios y hemos aprendido ya a identificar de que desde que abrimos nuestros ojos hermosos, Él ya está presente con nosotros, el que nos dé esa dicha de un nuevo día, el que demos por hecho que el día va a estar genial, que el día va a estar fantástico y que cuando termina el tiempo y llega la noche, la hora de dormir, realmente te regocijas porque así como tú pintaste tu día, el buen Dios te lo dio, tal y como tú se lo pediste. Y bueno, son cosas que vamos descubriendo poco a poco, pero en este podcast obviamente si algún chico, algún adolescente, algún joven le interesa escucharlo, pues también queremos obviamente que ellos empiecen a identificar que Dios siempre va a estar con ellos, que deben de caminar por la vida, hacia la escuela, hacia algún lugar, con toda paz, con toda calma, porque obviamente Él los va a acompañar. Y más porque obviamente los padres siempre pedimos a Dios por los hijos, que los cuide, que los protege, y más en estos momentos de una situación tan difícil, y que obviamente ya el pensamiento de los nuevos jóvenes, de los adolescentes, se va transformando, se va adaptando obviamente a toda esta dinámica social. Y pues bien, los papás pues también tenemos que estar preparados para ello. Algunos sienten que no lo están, sienten impotencia de cómo lo guío, cómo lo conduzco, pero la gente grande como nosotros sabemos que si los encomendamos a Dios, todo va a estar bien. Créanme que todo va a estar bien. Y bueno, en este podcast se trata precisamente de platicar nuestro acercamiento a Dios, cómo Él de manera increíble interviene con nosotros en nuestra vida y que en determinado momento podemos hablar inclusive de milagros, ¿no? Que milagro que es un hecho inexplicable, pero se le atribuye a una situación divina, ¿no? El cómo ocurrió, el cómo se dio, cuántas historias no hemos escuchado en hospitales, en las familias. Precisamente este podcast, y le platicaba yo a Mari, que es la madrina del podcast, por eso está aquí presente, porque obviamente Mari es una persona muy acercada a Dios. Ahorita ella va a ser la madrina y va a empezar a platicar su historia, porque el podcast se trata de compartir y de comentar. La idea es que, bueno, ya en el correo que vamos a poner en la descripción de este video, de las partes donde obviamente sé que el canal de oración es escuchado desde Latinoamérica, Europa, nos platiquen, nos manden mediante este medio de comunicación que es el correo, la narración de cómo vivieron un momento maravilloso, que sintieron la presencia de Dios, que Dios les resolvió la vida, pero obviamente queremos mucha honestidad, porque cada historia que se lea en este podcast y que lo podamos comentar, platicar, pues queremos que sea algo completamente real. Queremos actuar con transparencia y si alguna persona nos va a escuchar en algún otro momento,
en los siguientes podcasts narrando sus historias, los milagros de Dios en su vida, pues créeme que nos va a dar mucho gusto. Pero sí pedimos obviamente que sean historias completamente ciertas, reales, porque aquí queremos hablar con experiencias verdaderas, manifestaciones verdaderas. Y hoy, mi querida Mari, pues vamos a empezar contigo. De hecho, les platico, hicimos así como pininos de grabación, pero sí, obviamente, recordar alguna situación, pues siempre genera emoción. Les comento que en el primer video Mari lloró, pero increíblemente, porque ni hablar, la hice recordar un momento que le genera cierta melancolía, cierta tristeza, porque tocamos el tema de su mami. Pero precisamente por escucharla y decir, bueno, es que es una historia que se debe dar a conocer, o sea, para que realmente las personas vean que Dios está en todo momento y que ahí podamos aprender a identificarlo, ¿no? Porque créeme que de repente cuando nos vamos por otro lado y que no era la ruta que nosotros habitualmente tomamos y que de repente nos molestamos, me equivoqué, me fui por otro lado. Nosotros pensamos y coincidimos, igual los amigos con los que platicamos, que eso tiene obviamente un por qué no te fuiste por esa calle, un por qué entraste por otro lado. Y nosotros ya aprendimos a lejos de molestarnos, de que, ¿por qué me metí por esta calle? Más bien, inmediatamente agradecerlo. Gracias porque quizás por alguna situación no te tenías que ir por esa ruta, por la ruta habitual. Y Dios hizo que giraras un poquito por otro lado, porque quizás te está evitando un peligro, un momento desagradable, cualquier situación. Así que ahí, en este sencillo ejemplo que les estoy comentando, ahí está la presencia de Dios. Créanme que de verdad así es. Así que si les pasa, por favor, no se enojen, no se molesten, mejor, gracias Señor, no importa. Acuérdense, ahorita la tecnología, activamos un navegador y de todas maneras el navegador nos redirecciona y llegamos a nuestro destino y siempre vamos a llegar con bien. Téngalo por seguro que vamos a llegar con bien. Así que Mari, como madrina de este podcast, ya tiene preparado aquí Mari la narración, que repito, ella prefirió leerla, sintetizarla para todos ustedes. Y no duden que esta historia está increíble, está maravillosa, y que las historias que ustedes también nos mandarán al correo estarán hermosas manifestaciones, y que aquí las vamos a leer con mucho cariño y las vamos a comentar también aquí en el podcast. Así que bueno, yo soy profesor jubilado, Mari está a punto, la estamos convenciendo que ya se jubile para que también podamos trabajar un poquito este tipo de temas que yo sé que a ella le encantan, le interesan igual que a mí. Y así es como decimos los profesores, mucha atención, chicos, mucha atención, jóvenes, chicas lindas, chicos, por favor, atentos, porque esta narración va a comenzar. Así que adelante, Mari, te escuchamos con tu lectura. Muchas gracias, y antes que inicie, pues agradecer a mi amigo que me invitó, y más sentirme más orgullosa de saber que soy la madrina de este podcast. Yo sé que les va a gustar, yo sé que va a ser momentos de reflexión para muchos, y muchos para que también nos guiemos, porque yo también estoy todavía en construcción, nos vayamos guiando con la presencia de Dios en todo momento, porque es en todo momento, Él está presente. Y les voy a compartir. Pues hoy 26 de febrero, miércoles del 2025, toca como salmo hacer la lectura, que sería Salmo 118. Este librito nos ayuda a guiarnos cuáles son las citas que corresponden a cada día. ¿Sí? Para los que no conocemos, este es el librito que nos va a guiar. Entonces, aquí viene indicado el Salmo 118. Y el Salmo 118 tiene como tema principal que este es el día en que actuó el Señor. Y mi historia también hace referencia a cada uno de los días. Entonces, voy a hacer lectura, con permiso de ustedes, y espero que lo pueda yo expresar como lo escribí.
No lo dudamos ni un momento. Y hago la pausa porque precisamente por el día tan importante que es hoy, precisamente Mari me sugirió que comenzáramos el podcast hoy. Hoy 26. Así que no duden que nos va a ir de maravilla. Adelante, Mari, te escuchamos. Bueno, ante cualquier adversidad, la agonía de un ser amado para que logre pasar a mejor vida y el dolor de su ausencia, hemos de saber que Dios está con nosotros. Él sabe y conoce desde antes de nacer lo que vamos a transitar en esta vida. Nuestro Señor Jesucristo es tan bondadoso, misericordioso, glorioso y muy respetuoso. Él espera con paciencia a que lo busquemos, lo clamemos en su nombre o bien platiquemos como amigos sobre nuestros miedos, culpas, vergüenzas, lo que adolecemos. Jesucristo sabe el momento en que iniciamos el diálogo a través de la oración para pedir por el ser amado que ha comenzado su agonía por cualquier situación. Hoy les comparto cómo fue aquel proceso de construcción en mi ser, la presencia de su amor, su compasión y su bendición en mi familia. He de contarles primeramente que mi madre la vi siempre fuerte, carismática, valiente, decidida desde que yo tuve uso de razón. No solía enfermarse, era de buena madera, como decimos aquí los mexicanos. Si llegaba a tener una gripa, con un té calientito se fortalecía y adelante con sus quehaceres y sus deberes como ama de casa. Su nombre, Elena Arellano Martínez. Fue hija única. Nació un 12 de febrero de 1945 y Dios la mandó a llamar a su reino un 16 de abril del 2009. Todo el tiempo fuimos grandes amigas. Con ella conocí la amistad, el ser para compartir. Les platico que yo tenía como 17 años, en 1984, llegaba de la escuela como siempre, corriendo para entrar y pasar al baño. Un día, mamá se estaba bañando. Como amigas no había problema en entorpecer algunas situaciones incómodas. Y algo sorprendente vi, que en su parte de su vulva algo extraño se dejaba ver. Le pregunté en ese momento qué le había pasado y me comentó que hacía más de 10 años, aproximadamente fue en 1974, que su útero se bajó y en ocasiones salía de su cuerpo. Todo a causa de una caída que recibió cuando estaba embarazada, en su último embarazo. En sus 5 embarazos fue asistida por una partera. En aquel entonces, la costumbre era ser atendida por una señora que a pesar de que no tuviera estudios, se dedicaba a asistir y acompañar el proceso de parto. Por lo que le mencionó que no había problema, que era normal y que con el reposo de la cuarentena quedaría bien. Y así vivió mi mamá por mucho tiempo, con esa creencia. Un 10 de mayo de 1985, como regalo, la llevé al Hospital General de Segundo Nivel de Atención. La revisó el doctor, mencionó la urgencia de ser operada, pero en ese entonces su pensamiento, miedo, prejuicios y tabús la hicieron desistir en atenderse. 4 años pasaron y con síntomas de una inflamación estomacal llegó a la clínica 24. La revisaron y le detectan el problema de su matriz. Nada que ver con la inflamación estomacal, pero el doctor al revisarla le comentó que había inflamación en el vientre y bueno, que tenía que ser programada para una cirugía. Le dan fecha a fines de 1992. Esa operación duró 18 horas aproximadamente. Doctores y enfermeras salían, se turnaban. Había mucho movimiento, mucho murmullo entre las enfermeras. Fue algo muy estresante. Junto con mi abuelo, Jesús,
Arellano, de 82 años de edad en ese entonces, padre de mi mamá. Entramos a la capillita que se encuentra en la clínica del hospital. Nos postramos ante las imágenes de Jesucristo y de Nuestra Señora María. En lo personal, yo no sabía ni orar, ni pedir, ni rezar tampoco. Lo único que yo decía era: Dios y linda Virgen de Guadalupe, denle fuerza a mi mamá. Tu manita, Señor, tu manita, que guíe a los doctores. Eran las dos frases que repetía y repetía constantemente. Luego puse atención y escuché lo que mi abuelo decía, era el Padre Nuestro y el Ave María. Repetía lo que él decía. Así pasaron las 18 horas. Terminó la operación y salió un doctor. Mencionó que la paciente volvió a la vida, que había que esperar y que seguiría en observación para checar cómo iba a responder principalmente todo su organismo ante transfusiones de sangre que le tuvieron que hacer durante su intervención. Sus grandes amistades y familia pedían por ella. Los días pasaron. El personal la conocía como Lázaro resucitado. La dieron de alta favorablemente y siguió su vida con buen humor, carisma por la vida y su gran amor al prójimo. Si antes ayudaba a la gente, después de lo ocurrido se esmeraba con mayor dedicación y compromiso. Cuidó enfermos, personas alcohólicas en su proceso de recuperación. Algunos viejitos que se encontraban sin familia los llevó a casa, chicas embarazadas, niños en desamparo, personas que perdían el sentido de vivir, los alentaba a seguir viviendo. Así fue su vida durante años. Elenita, o Mamá Nenas, es como se ganó el corazón de mucha gente. Antes de la cirugía era muy delgadita, embarneció y decía: se me hace que me pusieron mucha sangre de una persona muy gordita. Me siento como ballena mal rellena. No le agradaba verse así. Una amiga le recomendó untarse ungüento para reducir el vientre. Y ella, con sus ideas, que se le ocurre aplicárselo en todo su cuerpo, en todo, pues que le da una buena neumonía. Se puso muy grave, no quiso ir al hospital. Fue atendida en casa. Eran días de angustia. Se acercaba el equinoccio de primavera, en México el 21 de marzo. Escuché sobre recibir en nuestro cuerpo la energía del sol. Dios creó la naturaleza. Y sé que esto también era poder, de poderla sanar. Y nosotros conocíamos que el ritual era estar vestidos, o conocemos que el ritual hay que estar vestidos de blanco para poder recibir esa energía, levantando las manos y pidiéndole en este caso a la naturaleza del sol, pues la energía necesaria. Yo le dije que pidiera a Dios, creador de la naturaleza, salud y energía. Que esa energía curara su enfermedad. Que ella se imaginara que las manos de Dios recorrían su interior de su cuerpo. Que sintiera la energía, la sanación y que retirara todo el mal que tuviera cada una de sus partes, de sus órganos. Horas después comenzó su recuperación. Sorprendentemente. Nuevamente, el milagro de vida se manifestó. Días después, la veíamos ya tener su mismo ritmo de vida, sin secuelas, sin ningún otro problema. Mi mamá pues sabía que era Dios quien la había curado. Continuó ayudando, pero ahora con la enseñanza y estudio de la Biblia. Asistía a varios grupos de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, principalmente al grupo de renovación carismática del Espíritu Santo. Grupo integrado por 15 personas de edad promedio de 60 años de edad. Ella también estaba más o menos por esa edad de 60 años. También participaba con otros grupos. En ese entonces
se instaló el grupo de Al-Anon en las parroquias, bueno, en algunas parroquias, y le tocó a mi mamá participar. Y también en el grupo de jóvenes de la tercera edad. A mediados de mayo del 2008, sufre una fuerte hemorragia. Es internada en urgencias en la Clínica 24. Rápido fue atendida. Tuvo complicaciones mientras estaba en el hospital. Fueron varios días. Su frase cuando entraba a verla decía: hija, llévame a casa. Ya me di de alta. La enfermera me odia. Ya parezco coladera de tantos piquetes. No se sentía a gusto estar ahí. Y yo creo que las personas de esa edad que llegan a un hospital no se sienten a gusto. Es una fuerte situación tenerlos en un hospital. En esos días, un atardecer, tras el cristal de la ventana, se postró un pajarito y trinó. Nos llamó la atención. Ella palideció y me miró con angustia. Yo le dije que juntas cantáramos una alabanza. La que más me sabía yo en lo personal era la del pescador. Y entonamos juntas: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y así la estuvimos cantando. Cuando de momento se empezó a sentir mal, pedí el apoyo de la enfermera. La revisó, le tomó rápido los signos y tocó el timbre de emergencia. Acudió inmediatamente todo el personal y recuerdo que mencionaron que el azúcar estaba por debajo de lo que era normal o por muy debajo. Y tenía yo que retirarme porque en cualquier instante un paro cardíaco iba a tener. Rápido se movilizaron todos, tenían los instrumentos necesarios. Me pidieron estar en el pasillo y yo seguía con la alabanza y el agradecimiento a Dios. No sucedió tal pronóstico. No hubo necesidad de aplicar todo lo que es el proceso de un infarto. Se estabilizó. Pasaron los días y dieron el diagnóstico. El diagnóstico fue hepatitis C en fase terminal. La desahuciaron, pero tenía que estar un poquito todavía en observación. La dieron de alta pocos días después. En ese trance de los días, yo escuché en misa la invitación del Padre a recibir la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, imagen de la parroquia misma con el mismo nombre. Es una imagen enorme. Yo sé que muchos años y no la habían bajado de donde está, en su altar grande, en lo alto, y esa ocasión el Padre pidió que podíamos apuntarnos en una lista y pedir que visitaran nuestros hogares. Dijo que esa misma tarde nos apuntáramos, hiciéramos fila y nos registráramos. Así lo hice. Me indicaron la fecha y la hora, así como las recomendaciones para hacer el culto de cómo se tenía que recibir en cada una de las casas. Llegó esa fecha. Ese día lo recibimos en casa, con muchos cantos, mucha gente. Ya casi para terminar el culto, llegó mi mamá, junto con una de mis hermanas. Al verla, yo me imaginé en ese instante el milagro total, pero no era así.
era que la habían dado de alta porque ya no se podía hacer nada. Nada se podía hacer. Ya a solas mi hermana me dio la noticia que en cualquier momento iba a morir y que el doctor pidió que fuese en casa. Ya no había nada que hacer. Así lo dijo el doctor. Ahora mi clamor fue: no permitas que sufra. No merece un final así. Platicaba yo con Dios. Platicaba como en ese momento me salían las palabras. Pero también rezaba lo que mi abuelo me había mostrado o enseñado. Lo maravilloso e increíble fue que en ese momento, o ese momento que dijo el doctor que en cualquier instante, se convirtió en 11 largos meses para mí. Para mí fueron largos, bonitos, aprendí mucho. Con muchos cuidados, ella trató de continuar su vida como le gustaba, sus preferencias en sus grupos, principalmente en el grupo de renovación carismática en el Espíritu Santo y el grupo de Al-Anon. Sabemos que nada se mueve sin la voluntad de Dios, su amor y su fortaleza. Para toda la familia, cada día era un milagro de vida. Por eso les digo que fue largo, porque sí se vivió y se disfrutó. Cada día que conformaron esos 11 meses, todos decíamos que era un milagro. Ella seguía disfrutando principalmente de todo lo que se le ocurría, sus ocurrencias, disparates que decía, se escapaba para visitar a sus grupos, a sus familiares vivos y no vivos, y acudía al panteón. Ella decidía y agradecía cada día por seguir disfrutando del amor de Dios. 11 meses que estuve a su lado. Me fui a vivir muy cerca de ella. Dejé mi casa y fui a ocupar un cuartito cerca de su hogar. Era un lugar pequeño donde solo cabía una litera y un ropero. En el pasillo estaba mi estufa y mi refrigerador. Eso también la animaba, ver que sus 4 hijas cerca de ella, sus nietos, sus amistades, y sin perder de vista el amor y la compasión de Dios. Pero tuvo que llegar el día que tuvimos que despedirnos. Había pasado la Semana Santa del 2009. Ella lo vivió y lo disfrutó conforme el culto y la tradición, tan hermosa celebración de la Pasión de Cristo que se celebra en la parroquia. Comprendí que tenía que soltarla y dejarla ir. No estuve en su último día. Solo Dios sabe por qué tuvo que ser así. También fue hermoso llegar y verla dormida, en ese lugar donde descansó su cuerpo. Al acercarme, se veía su rostro que revelaba una paz y una tranquilidad. Se veía hermosa, como ella lo dijo antes, que Dios la iba a recibir bonita, porque les he de decir que 2 semanas antes se fue a hacer unos chinitos en su cabello. No le avisó a nadie. Todos estábamos preocupados horas y horas de no encontrarla. Y así nos dijo cuando la encontramos esa noche, que se escapó para ponerse bonita para cuando Dios la recibiera. Muy cierto lo que dicen que sentimos cuando ya se acerca nuestro día, es muy cierto, porque ella lo manifestaba. En otra ocasión se los platicaré cómo platicaba sus últimos días. Pero no lo platicaba ni con miedo ni con tristeza, sino siempre lo platicó con mucha alegría, que se acercaba el día. Cuando la contemplé ya en el ataúd, se acercó mi abuelo y ambos vimos un pequeño movimiento de su carita, los dos. Para mí fue como un decir: ahí te encargo a mi papá. En silencio le dije que no se preocupara. Mi abuelo pidió que le pusieran un espejo cerca de su nariz
mencionó su temor de enterrarla viva, pero ya tenía 2 días que la habían preparado para que aguantara su cuerpo para ser sepultada al tercer día, ya que no me habían podido localizar a mí. Recuerdo que ese día que llegué era un viernes y el sábado se trasladó su cuerpo al pueblo de Almoloya del Río. Sus restos descansan juntitito a los de mi papá. Esa fue su petición y se cumplió. Que descansen en paz. Así será. En uno de los rosarios se acercaron a mí las personas que integran el grupo de renovación o que las integraban y me entregaron como herencia su Biblia. Esta es su Biblia de mi mamá, Elenita. Me entregaron su Biblia, me entregaron sus libritos de oración y bueno, también en ese momento era una de citas bíblicas, pero de esa fecha. Ese sí la perdí, no la encontré. Me hicieron la invitación a pertenecer a ese grupo. Y ahí estoy, despidiendo con amor a cada uno de los hermanos y hermanas espirituales, de las cuales ahora solo quedan, de esos 15, Socorrito, Felicita, Mechita y Susana. Y en otras ocasiones pues les voy a platicar cómo han sido esas despedidas con sus seres queridos, con este grupo de amigos de mi mamá, porque para mí son y serán siempre sus amigos. Y vemos cómo Dios los ha socorrido, cómo ha dado presencia, testimonio Dios del amor, de ese agradecimiento que nos tiene al ayudar al prójimo. También sé que vamos a invitar a los niños que mi mamá logró socorrer, que les brindó por muchos años el techo y la comida. Ya crecieron y están agradecidos de mamá Nenas, de su Elenita. Gracias, gracias y gracias por escucharme. Gloria a Dios. Gracias. No, pues también gracias obviamente a ti, Mari, porque, repito, es la madrina de este podcast. Y bueno, como escuchamos, realmente ahí está esa manifestación tan linda, tan hermosa de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y que créanme que cuando uno ha experimentado esa presencia y lo recordamos, viene una sensación muy bonita, muy indescriptible, porque obviamente el recordar la mano de Dios en nosotros implica seguir caminando bien y en paz. La historia que escuchamos, créanme que es hermosa. En varios momentos se ve la presencia de Dios con la mami de Mari. Y que bueno, ahora pues como decimos también aquí en México, ¿no? Te pasó la batuta a tu mamá para que continúes, obviamente ayudando a las personas, que yo sé que es algo que a Mari le encanta. Todo mi respeto para ella, para la gente que integra ese bonito grupo. Veo, porque ella también es muy buena para Facebook, veo cómo sube sus videos de las festividades, de la kermés, de los convivios que hacen en esa iglesia, y pues hacen feliz a muchísima gente que va con muchas ganas, y estamos viendo ahí pues también a niños, a jóvenes que los integran, y esa parte integradora también es muy interesante. Y como decíamos que en el podcast, quizás en alguna narración, en alguna historia, manifestación que nos van a escribir ustedes ahí en el correo, no dudo que habrá algún niño, algún adolescente que también nos hará favor de escribirnos para que nos permita, nos autorice dar lectura, así como Mari hizo lectura de esta increíble historia con su mami, y que también ustedes lo puedan hacer, ¿no? Y sería interesante porque obviamente sabemos que en algunos casos a los jóvenes les cuesta un poco de trabajo esta interacción, este acercamiento. Obviamente que hay escepticismo, y de repente inclusive lo sabemos que
en algunas instituciones pues también lo ponen en tela de juicio, ¿no? ¿Existe o no existe, ¿no? Y pues eso obviamente a cualquiera confunde, ¿no? Pero sí también invitaremos a personas que en su momento pues decían que bueno, Dios siempre estuvo alejado de él o de ella, pero que ocurrió una manifestación, un hecho hermoso y de repente pues descubren que ahí estuvo o ahí está Dios presente, ¿no? Y bueno, esperemos que en este primer episodio de podcast, que bueno, saben, se escucha, estamos en una situación austera, aquí en casita, se escucha el ruido externo, obviamente, por ahí escucharon que la moto, que el carro, en algún momento se va a escuchar el timbre porque alguien viene de visita a esta su casa. Pero bueno, aquí lo importante es que estamos dejando esas historias que esperemos les lleguen a su corazón y que también les permitan tener esa confianza, esa plena confianza de que el Señor está contigo. No lo duden ni un momento. Y bueno, ya lo decía Mari en un principio, ella mencionaba que no sabía cómo orar, cómo pedir, pero créanme que sentimos que no hay tanto protocolo, o sea, realmente no hay tanto protocolo. Yo en lo personal no uso mucho el protocolo, sencillamente hablo con Dios, le repito, le agradezco, creo que es algo a mí en lo personal me ha funcionado y creo que a Mari también, no lo había yo descubierto con el paso del tiempo, entonces yo las mañanas doy por hecho todo, lo agradezco. De repente sabemos que hay personas que en el trabajo sufren de acoso, que es tan terrible, ¿no? Y yo les invito a que lo hagan. Desde la mañana decir gracias, Señor, porque mi trabajo nadie me va a molestar, nadie va a hacer mi día terrible. Y créanme que si lo empiezan a practicar del diario, darlo por hecho de que Dios así lo va a realizar en tu día a día, así va a ser. Si vas a viajar, igual, gracias Señor porque este paseo fue increíble, no tuve ningún problema, me abriste los caminos y llegué con bien a mi destino, créame que así será. Porque eso implica el agradecer con anticipación que tenemos fe, que tenemos confianza, que eso se va a resolver. Pero sí también vamos a ser realistas, así como dijo Mari, que bueno, más bien ella pedía para su mami paz, ya una vida más tranquila, ya en las manos y cerca de Dios nuestro Señor, pues también eso lo vas entendiendo. Yo también, que por eso hice una pausa en el canal de oración, tuve la pérdida de mi mami, por eso hice la pausa. Créanme que es difícil, es complicado, pero la bendición que yo vi a cada instante desde el momento en que mi madre fallece fue la compañía de mi familia, de mis grandes amigos como Mari, que estuvo ahí junto a mí, y muchas personas que siempre les he vivido eternamente agradecido y se los manifiesto en cada oportunidad que tengo, el dar las gracias. Y yo creo que esa compañía de tanta gente, de tantas personas, me ayuda a superarlo con rapidez. Pero también estoy consciente que hay personas que lamentablemente no tengan tanta compañía, pero qué mejor compañía que la de Dios, para que sepas que está ahí junto a ti y que no dudes que si tú le dices gracias porque me vas a ayudar a salir, porque estoy saliendo adelante pese a una pérdida o pese a una situación, va a pasar que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Así que mi gente bonita, agradecemos su atención en este primer podcast. Y yo agradecido con Mari, porque Mari, repito, la madrina de este primer capítulo, y que no dudamos que vamos a tener respuesta de todos ustedes, vamos a recibir correos. Y bueno, como ex profesor y Mari que aún sigue en activo, me daré la tarea de, como decimos ya en estos tecnicismos, copiar, pegar una hoja en Word, imprimir y con todo gusto leer con la mejor forma, con la mejor intención, todos los correos que nos van a enviar de esas manifestaciones tan hermosas de Dios en su vida. Y bueno, recomendaciones para que no esté tan grande y a veces tan tedioso la lectura, el podcast. Esta historia que Mari nos leyó equivale a 3 hojitas, 3 cuartillas, decimos aquí en México, equivalente a 3 hojas, para que sean breves y podamos obviamente brindarles algo muy concreto y que se note obviamente la esencia de la historia, para que esa experiencia tan bonita que te pasó nos des la oportunidad, nos autorices
que sea leída y comentada en este podcast. Así que gracias y nos vemos en el próximo, en el número 2. Ténganos paciencia, esperaremos sus correos y en cuanto inicien esas historias maravillosas, esos milagros de Dios, aquí los vamos a dar a conocer por este medio. Gracias, Mari. Y bueno, ¿quieres despedirte de toda la audiencia? Muchas gracias. Y recordemos, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y por algo estamos aquí, para ser escuchados, para poder compartir nuestra experiencia, principalmente ese testimonio del poder y del amor de Dios, porque para eso estamos como hermanos espirituales. Muchas gracias por estar aquí ahora. Así es, mis hermanos, y bueno, ya saben que a Dios le encanta vernos felices, así que vamos a ser felices. Siempre va a haber adversidades, pero tratemos, hagamos un esfuerzo increíble por seguir la vida, porque la vida es maravillosa. Muy maravilloso. Y retomo el final. El Señor está contigo. Hasta la próxima. Gracias. Hola, ¿qué tal? Pues bien, los saludamos a todos ahora en esta nueva modalidad del canal de oración. Y que bueno, como están de moda mucho los podcasts, yo creo que también para las personas que nos encanta hablar de cosas maravillosas, de las bondades de Dios, pues obviamente esta idea fue pensada para ello, ¿no? Han visto que en las oraciones siempre al final se dice, el Señor está contigo. Porque obviamente pues el Señor realmente se manifiesta de diferentes formas en nuestra vida. Hay personas que están muy enfocadas para obviamente identificar, checar esas manifestaciones. Otras personas viven su vida cotidianamente, pero siempre Dios está ahí, está presente. Y bueno, estamos grabando de manera muy austera. Este es nuestro primer programa, el número 1. Y bueno, para esta primera introducción de podcast, invité a mi gran amiga, Mari. Ella es una compañera que la conozco desde los 15 años de edad. Y bueno, ahorita ya superamos los 50, pero nos sentimos muy jóvenes y más con todas las bondades de Dios, obviamente. Y le platicaba a ella de que, bueno, en mi vida han sucedido cosas maravillosas que les he platicado a mi grupo de amigos y que son manifestaciones de Dios muy interesantes y que quizás algunas personas pudieran ser escépticas y decir, bueno, esto es increíble, ¿cómo te pudo haber pasado eso, no? Debe de haber una explicación científica, etcétera, ¿no? Que obviamente es muy respetable el punto de vista de cada quien, obviamente que el escepticismo existe en las personas, pero los que hemos sentido la presencia de Dios y hemos aprendido ya a identificar que desde que abrimos nuestros ojos hermosos, Él ya está presente con nosotros, el que nos dé esa dicha de un nuevo día, el que demos por hecho que el día va a estar genial, que el día va a estar fantástico y que cuando termina el tiempo y llega la noche, la hora de dormir, realmente te regocijas porque así como tú pintaste tu día, el buen Dios te lo dio, tal y como tú se lo pediste. Y bueno, son cosas que vamos descubriendo poco a poco, pero en este podcast, obviamente, si algún chico, algún adolescente, algún joven le interesa escucharlo, pues también queremos, obviamente, que ellos empiecen a identificar que Dios siempre va a estar con ellos, que deben de caminar por la vida, hacia la escuela, hacia algún lugar, con toda paz, con toda calma, porque obviamente Él los va a acompañar. Y más porque obviamente los padres siempre pedimos a Dios por los hijos, que los cuide, que los protege, y más en estos momentos de una situación tan difícil, y que obviamente ya el pensamiento de los nuevos jóvenes, de los adolescentes, se va transformando, se va adaptando obviamente a toda esta dinámica social. Y pues bien, los papás pues también tenemos que estar preparados para ello. Algunos sienten que no lo están, sienten impotencia de cómo lo guío, cómo lo conduzco, pero la gente grande como nosotros sabemos que si los encomendamos a Dios, todo va a estar bien. Créanme que todo va a estar bien. Y bueno, en este podcast se trata precisamente de platicar nuestro acercamiento a Dios, cómo Él de manera increíble interviene con nosotros en nuestra vida y que en determinado momento
podemos hablar inclusive de milagros, ¿no? Que milagro que es un hecho inexplicable, pero se le atribuye a una situación divina, ¿no? El cómo ocurrió, el cómo se dio, cuántas historias no hemos escuchado en hospitales, en las familias. Precisamente este podcast, y le platicaba yo a Mari, que es la madrina del podcast, por eso está aquí presente, porque obviamente Mari es una persona muy, muy acercada a Dios. Ahorita ella va a ser la madrina y va a empezar a platicar su historia, porque el podcast se trata de compartir y de comentar. La idea es que, bueno, ya en el correo que vamos a poner en la descripción de este video, de las partes donde obviamente sé que el canal de oración es escuchado desde Latinoamérica, Europa, nos platiquen, nos manden mediante este medio de comunicación que es el correo, la narración de cómo vivieron un momento maravilloso, que sintieron la presencia de Dios, que Dios les resolvió la vida, pero obviamente queremos mucha honestidad, porque cada historia que se lea en este podcast y que lo podamos comentar, platicar, pues queremos que sea algo completamente real. Queremos actuar con transparencia, y si alguna persona nos va a escuchar en algún otro momento en los siguientes podcasts narrando sus historias, los milagros de Dios en su vida, pues créeme que nos va a dar mucho gusto. Pero sí pedimos obviamente que sean historias completamente ciertas, reales, porque aquí queremos hablar con experiencias verdaderas, manifestaciones verdaderas. Y hoy, mi querida Mari, pues vamos a empezar contigo. De hecho, les platico, hicimos así como pininos de grabación, pero sí, obviamente, recordar alguna situación pues siempre genera emoción. Les comento que en el primer video Mari lloró, pero increíblemente, porque ni hablar, la hice recordar un momento que le genera cierta melancolía, cierta tristeza, porque tocamos el tema de su mami. Pero precisamente por escucharla y decir, bueno, es que es una historia que se debe dar a conocer, o sea, para que realmente las personas vean que Dios está en todo momento y que aquí podamos aprender a identificarlo, ¿no? Porque créeme que de repente cuando nos vamos por otro lado y que no era la ruta que nosotros habitualmente tomamos y que de repente nos molestamos, me equivoqué, me fui por otro lado. Nosotros pensamos y coincidimos, igual los amigos con los que platicamos, que eso tiene obviamente un porqué. Un porqué no te fuiste por esa calle, un porqué entraste por otro lado. Y nosotros ya aprendimos, a lejos de molestarnos, de que, ¿por qué me metí por esta calle? Más bien, inmediatamente agradecerlo. Gracias, porque quizás por alguna situación no te tenías que ir por esa ruta, por la ruta habitual. Y Dios hizo que giraras un poquito por otro lado, porque quizás te está evitando un peligro, un momento desagradable, cualquier situación. Así que ahí, en este sencillo ejemplo que les estoy comentando, ahí está la presencia de Dios. Créanme que de verdad así es. Así que si les pasa, por favor, no se enojen, no se molesten, mejor, gracias Señor, no importa. Acuérdense, ahorita la tecnología, activamos un navegador y de todas maneras el navegador nos redirecciona y llegamos a nuestro destino, y siempre vamos a llegar con bien. Téngalo por seguro que vamos a llegar con bien. Así que Mari, como madrina de este podcast, ya tiene preparado aquí Mari la narración, que repito, ella prefirió leerla, sintetizarla para todos ustedes, y no duden que esta historia está increíble, está maravillosa, y que las historias que ustedes también nos mandarán al correo estarán hermosas, hermosas manifestaciones, y que aquí las vamos a leer con mucho cariño y las vamos a comentar también aquí en el podcast. Así que bueno, nosotros yo soy profesor jubilado, Mari está a punto, la estamos convenciendo que ya se jubile para que también podamos trabajar un poquito este tipo de temas que yo sé que a ella le encantan, le interesan igual que a mí. Y así es como decimos los profesores, mucha atención, chicos, mucha atención, jóvenes, chicas lindas, chicos, por favor, atentos, porque esta narración va a comenzar. Así que adelante, Mari, te escuchamos con tu lectura. Muchas gracias, y antes que inicie, pues agradecer a mi amigo que me invitó, y más sentirme más orgullosa de saber que soy la madrina de este podcast. Yo sé que les va a gustar,
Yo sé que va a ser momentos de reflexión para muchos y muchos para que también nos guiemos, porque yo también estoy todavía en construcción, nos vayamos guiando con la presencia de Dios en todo momento, porque es en todo momento, Él está presente. Y les voy a compartir. Pues hoy 26 de febrero, miércoles del 2025, toca como salmo hacer la lectura, que sería Salmo 118. Este librito nos ayuda a guiarnos cuáles son las citas que corresponden a cada día. ¿Sí? Para los que no conocemos, este es el librito que nos va a guiar. Entonces, aquí viene indicado el Salmo 118. Y el Salmo 118 tiene como tema principal que este es el día en que actuó el Señor. Y mi historia también hace referencia a cada uno de los días. Entonces, voy a hacer lectura, con permiso de ustedes, y espero que lo pueda yo expresar como lo escribí. No lo dudamos ni un momento. Y hago la pausa porque precisamente por el día tan importante que es hoy, precisamente Mari me sugirió que comenzáramos el podcast hoy. Hoy 26. Así que no duden que nos va a ir de maravilla. Adelante, Mari, te escuchamos. Bueno, ante cualquier adversidad, la agonía de un ser amado para que logre pasar a mejor vida y el dolor de su ausencia, hemos de saber que Dios está con nosotros. Él sabe y conoce desde antes de nacer lo que vamos a transitar en esta vida. Nuestro Señor Jesucristo es tan bondadoso, misericordioso, glorioso y muy respetuoso. Él espera con paciencia a que lo busquemos, lo clamemos en su nombre o bien platiquemos como amigos sobre nuestros miedos, culpas, vergüenzas, lo que adolecemos. Jesucristo sabe el momento en que iniciamos el diálogo a través de la oración para pedir por el ser amado que ha comenzado su agonía por cualquier situación. Hoy les comparto cómo fue aquel proceso de construcción en mi ser, la presencia de su amor, su compasión y su bendición en mi familia. He de contarles primeramente que mi madre la vi siempre fuerte, carismática, valiente, decidida desde que yo tuve uso de razón. No solía enfermarse, era de buena madera, como decimos aquí los mexicanos. Si llegaba a tener una gripa, con un té calientito se fortalecía y adelante con sus quehaceres y sus deberes como ama de casa. Su nombre, Elena Arellano Martínez. Fue hija única. Nació un 12 de febrero de 1945 y Dios la mandó a llamar a su reino un 16 de abril del 2009. Todo el tiempo fuimos grandes amigas. Con ella conocí la amistad, el ser para compartir. Les platico que yo tenía como 17 años, en 1984, llegaba de la escuela como siempre, corriendo para entrar y pasar al baño. Un día, mamá se estaba bañando. Como amigas no había problema en entorpecer algunas situaciones incómodas. Y algo sorprendente vi, que en su parte de su vulva algo extraño se dejaba ver. Le pregunté en ese momento qué le había pasado y me comentó que hacía más de 10 años, aproximadamente fue en 1974, que su útero se bajó y en ocasiones salía de su cuerpo. Todo a causa de una caída que recibió cuando estaba embarazada, en su último embarazo. En sus 5 embarazos fue asistida por una partera. En aquel entonces, la costumbre era ser atendida por una señora que a pesar de que no tuviera estudios, se dedicaba a asistir y acompañar el proceso de parto. Por lo que le mencionó que no había problema, que era normal y que con el reposo de la cuarentena quedaría bien. Y así vivió mi mamá por mucho tiempo, con esa creencia.
Un 10 de mayo de 1985, como regalo, la llevé al Hospital General de Segundo Nivel de Atención. La revisó el doctor, mencionó la urgencia de ser operada, pero en ese entonces su pensamiento, miedo, prejuicios y tabús la hicieron desistir en atenderse. 4 años pasaron y con síntomas de una inflamación estomacal llegó a la clínica 24. La revisaron y le detectan el problema de su matriz. Nada que ver con la inflamación estomacal, pero el doctor al revisarla le comentó que había inflamación en el vientre y bueno, que tenía que ser programada para una cirugía. Le dan fecha a fines de 1992. Esa operación duró 18 horas aproximadamente. Doctores y enfermeras salían, se turnaban. Había mucho movimiento, mucho murmullo entre las enfermeras. Fue algo muy estresante. Junto con mi abuelo, Jesús Arellano, de 82 años de edad en ese entonces, padre de mi mamá, entramos a la capillita que se encuentra en la clínica del hospital. Nos postramos ante las imágenes de Jesucristo y de Nuestra Señora María. En lo personal, yo no sabía ni orar, ni pedir, ni rezar tampoco. Lo único que yo decía era: Dios y linda Virgen de Guadalupe, denle fuerza a mi mamá. Tu manita, Señor, tu manita, que guíe a los doctores. Eran las 2 frases que repetía y repetía constantemente. Luego puse atención y escuché lo que mi abuelo decía, y era el Padre Nuestro y el Ave María. Repetía lo que él decía. Así pasaron las 18 horas. Terminó la operación y salió un doctor. Mencionó que la paciente volvió a la vida, que había que esperar y que seguiría en observación para checar cómo iba a responder principalmente todo su organismo ante transfusiones de sangre que le tuvieron que hacer durante su intervención. Sus grandes amistades y familia pedían por ella. Los días pasaron. El personal la conocía como Lázaro resucitado. La dieron de alta favorablemente y siguió su vida con buen humor, carisma por la vida y su gran amor al prójimo. Si antes ayudaba a la gente, después de lo ocurrido se esmeraba con mayor dedicación y compromiso. Cuidó enfermos, personas alcohólicas en su proceso de recuperación. Algunos viejitos que se encontraban sin familia los llevó a casa. Chicas embarazadas, niños en desamparo, personas que perdían el sentido de vivir, los alentaba a seguir viviendo. Así fue su vida durante años. Elenita, o Mamá Nenas, es como se ganó el corazón de mucha gente. Antes de la cirugía era muy delgadita, embarneció y decía: se me hace que me pusieron mucha sangre de una persona muy gordita. Me siento como ballena mal rellena. No le agradaba verse así. Una amiga le recomendó untarse ungüento para reducir el vientre. Y ella, con sus ideas, que se le ocurre aplicárselo en todo su cuerpo. En todo. Pues que le da una buena neumonía. Se puso muy grave. No quiso ir al hospital. Fue atendida en casa. Eran días de angustia. Se acercaba el equinoccio de primavera, en México el 21 de marzo. Escuché sobre recibir en nuestro cuerpo la energía del sol. Dios creó la naturaleza y sé que esto también era poder de poderla sanar. Y nosotros conocíamos que el ritual era estar vestidos, o conocemos que el ritual hay que estar vestidos de blanco para poder recibir esa energía, levantando las manos y pidiéndole en este caso a la naturaleza del sol, pues la energía necesaria. Yo le dije que pidiera a Dios creador
de la naturaleza, salud y energía. Que esa energía curara su enfermedad, que ella se imaginara que las manos de Dios recorrían su interior de su cuerpo, que sintiera la energía, la sanación y que retirara todo el mal que tuviera cada una de sus partes, de sus órganos. Horas después comenzó su recuperación, sorprendentemente. Nuevamente, el milagro de vida se manifestó. Días después, la veíamos ya tener su mismo ritmo de vida, sin secuelas, sin ningún otro problema. Mi mamá pues sabía que era Dios quien la había curado. Continuó ayudando, pero ahora con la enseñanza y estudio de la Biblia. Asistía a varios grupos de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, principalmente al grupo de renovación carismática del Espíritu Santo. Grupo integrado por 15 personas de edad promedio de 60 años de edad. Ella también estaba más o menos por esa edad de 60 años. También participaba con otros grupos. En ese entonces se instaló el grupo de Al-Anon en las parroquias, en algunas parroquias, y le tocó a mi mamá participar. Y también en el grupo de jóvenes de la tercera edad. A mediados de mayo del 2008, sufre una fuerte hemorragia. Es internada en urgencias en la Clínica 24. Rápido fue atendida. Tuvo complicaciones mientras estaba en el hospital. Fueron varios días. Su frase cuando entraba a verla decía: «Hija, llévame a casa. Ya me di de alta. La enfermera me odia. Ya parezco coladera de tantos piquetes». No se sentía a gusto estar ahí. Y yo creo que las personas de esa edad que llegan a un hospital no se sienten a gusto. Es una fuerte situación tenerlos en un hospital. En esos días, un atardecer, tras el cristal de la ventana, se postró un pajarito y trinó. Nos llamó la atención. Ella palideció y me miró con angustia. Yo le dije que juntas cantáramos una alabanza. La que más me sabía yo en lo personal era la del pescador. Y entonamos juntas: «Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar». Y así la estuvimos cantando. Cuando de momento se empezó a sentir mal, pedí el apoyo de la enfermera. La revisó, le tomó rápido los signos y tocó el timbre de emergencia. Acudió inmediatamente todo el personal y recuerdo que mencionaron que el azúcar estaba por debajo de lo que era normal o por muy debajo. Y tenía yo que retirarme porque en cualquier instante un paro cardíaco iba a tener. Rápido se movilizaron todos, tenían los instrumentos necesarios. Me pidieron estar en el pasillo y yo seguía con la alabanza y el agradecimiento a Dios. No sucedió tal pronóstico. No hubo necesidad de aplicar todo lo que es el proceso de un infarto. Se estabilizó. Pasaron los días y dieron el diagnóstico. El diagnóstico fue hepatitis C en fase terminal. La desahuciaron, pero tenía que estar un poquito todavía en observación. La dieron de alta pocos días después. En ese trance de los días, yo escuché en misa la invitación del Padre
a recibir la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, imagen de la parroquia misma con el mismo nombre. Es una imagen enorme. Yo sé que muchos años y no la habían bajado de donde está, en su altar grande, en lo alto, y esa ocasión el padre pidió que podíamos apuntarnos en una lista y pedir que visitaran nuestros hogares. Dijo que esa misma tarde nos apuntáramos, hiciéramos fila y nos registráramos. Así lo hice. Me indicaron la fecha y la hora, así como las recomendaciones para hacer el culto de cómo se tenía que recibir en cada una de las casas. Llegó esa fecha. Ese día lo recibimos en casa, con muchos cantos, mucha gente. Ya casi para terminar el culto, llegó mi mamá, junto con una de mis hermanas. Al verla, yo me imaginé en ese instante el milagro total, pero no era así. Era que la habían dado de alta porque ya no se podía hacer nada. Nada se podía hacer. Ya a solas mi hermana me dio la noticia que en cualquier momento iba a morir y que el doctor pidió que fuese en casa. Ya no había nada que hacer. Así lo dijo el doctor. Ahora mi clamor fue: no permitas que sufra. No merece un final así. Platicaba yo con Dios. Platicaba como en ese momento me salían las palabras. Pero también rezaba lo que mi abuelo me había mostrado o enseñado. Lo maravilloso e increíble fue que en ese momento, o ese momento que dijo el doctor que en cualquier instante, se convirtió en 11 largos meses para mí. Para mí fueron largos, bonitos, aprendí mucho. Con muchos cuidados, ella trató de continuar su vida como le gustaba, sus preferencias en sus grupos, principalmente en el grupo de renovación carismática en el Espíritu Santo y el grupo de Al-Anon. Sabemos que nada se mueve sin la voluntad de Dios, su amor y su fortaleza. Para toda la familia, cada día era un milagro de vida. Por eso les digo que fue largo, porque sí se vivió y se disfrutó. Cada día que conformaron esos 11 meses, todos decíamos que era un milagro. Ella seguía disfrutando principalmente de todo lo que se le ocurría, sus ocurrencias, disparates que decía, se escapaba para visitar a sus grupos, a sus familiares vivos y no vivos, y acudía al panteón. Ella decidía y agradecía cada día por seguir disfrutando del amor de Dios. 11 meses que estuve a su lado. Me fui a vivir muy cerca de ella. Dejé mi casa y fui a ocupar un cuartito cerca de su hogar. Era un lugar pequeño donde solo cabía una litera y un ropero. En el pasillo estaba mi estufa y mi refrigerador. Eso también la animaba, ver que sus 4 hijas cerca de ella, sus nietos, sus amistades, y sin perder de vista el amor y la compasión de Dios. Pero tuvo que llegar el día que tuvimos que despedirnos. Había pasado la Semana Santa del 2009. Ella lo vivió y lo disfrutó conforme el culto y la tradición, tan hermosa celebración de la Pasión de Cristo que se celebra en la parroquia. Comprendí que tenía que soltarla y dejarla ir. No estuve en su último día. Solo Dios sabe por qué tuvo que ser así. También fue hermoso llegar y verla dormida, en ese lugar donde descansó su cuerpo. Al acercarme, se veía su rostro que revelaba una paz y una tranquilidad. Se veía hermosa, como ella lo dijo antes.
que Dios la iba a recibir bonita, porque les he de decir que 2 semanas antes se fue a hacer unos chinitos en su cabello. No le avisó a nadie. Todos estábamos preocupados horas y horas de no encontrarla. Y así nos dijo cuando la encontramos esa noche, que se escapó para ponerse bonita para cuando Dios la recibiera. Muy cierto lo que dicen que sentimos cuando ya se acerca nuestro día, es muy cierto, porque ella lo manifestaba. En otra ocasión se los platicaré cómo platicaba sus últimos días. Pero no lo platicaba ni con miedo ni con tristeza, sino siempre lo platicó con mucha alegría, que se acercaba el día. Cuando la contemplé ya en el ataúd, se acercó mi abuelo y ambos vimos un pequeño movimiento de su carita, los dos. Para mí fue como un decir, ahí te encargo a mi papá. En silencio le dije que no se preocupara. Mi abuelo pidió que le pusieran un espejo cerca de su nariz. Mencionó su temor de enterrarla viva, pero ya tenía 2 días que la habían preparado para que aguantara su cuerpo para ser sepultada al 3er día, ya que no me habían podido localizar a mí. Recuerdo que ese día que llegué era un viernes y el sábado se trasladó su cuerpo al pueblo de Almoloya del Río. Sus restos descansan juntitito a los de mi papá. Esa fue su petición y se cumplió. Que descansen en paz. Así será. En uno de los rosarios se acercaron a mí las personas que integran el grupo de renovación o que las integraban y me entregaron como herencia su Biblia. Esta es su Biblia de mi mamá, Elenita. Me entregaron su Biblia, me entregaron sus libritos de oración y bueno, también en ese momento era una de citas bíblicas, pero de esa fecha. Ese sí la perdí, no la encontré. Me hicieron la invitación a pertenecer a ese grupo. Y ahí estoy, despidiendo con amor a cada uno de los hermanos y hermanas espirituales, de las cuales ahora solo quedan, de esos 15, Socorrito, Felicita, Mechita y Susana. Y en otras ocasiones pues les voy a platicar cómo han sido esas despedidas con sus seres queridos, con este grupo de amigos de mi mamá, porque para mí son y serán siempre sus amigos. Y vemos cómo Dios los ha socorrido, cómo ha dado presencia, testimonio Dios del amor, de ese agradecimiento que nos tiene al ayudar al prójimo. También sé que vamos a invitar a los niños que mi mamá logró socorrer, que les brindó por muchos años el techo y la comida. Ya crecieron y están agradecidos de mamá Nenas, de su Elenita. Gracias, gracias y gracias por escucharme. Gloria a Dios. Gracias. No, pues también gracias obviamente a ti, Mari, porque, repito, es la madrina de este podcast. Y bueno, como escuchamos, realmente ahí está esa manifestación tan linda, tan hermosa de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y que créanme que cuando uno ha experimentado esa presencia y lo recordamos, viene una sensación muy bonita, muy indescriptible, porque obviamente el recordar la mano de Dios en nosotros implica seguir caminando bien y en paz. La historia que escuchamos, créanme que es hermosa. En varios momentos se ve la presencia de Dios con la mami de Mari. Y que bueno, ahora pues como decimos también aquí en México, ¿no? Te pasó la batuta a tu mamá para que continúes
obviamente ayudando a las personas, que yo sé que es algo que a Mari le encanta. Todo mi respeto para ella, para la gente que integra ese bonito grupo. Veo, porque ella también es muy buena para Facebook, veo cómo sube sus videos de las festividades, de la kermés, de los convivios que hacen en esa iglesia, y pues hacen feliz a muchísima gente que va con muchas ganas, y estamos viendo ahí pues también a niños, a jóvenes que los integran, y esa parte integradora también es muy interesante. Y como decíamos que en el podcast, quizás en alguna narración, en alguna historia, manifestación que nos van a escribir ustedes ahí en el correo, no dudo que habrá algún niño, algún adolescente que también nos hará favor de escribirnos para que nos permita, nos autorice dar lectura, así como Mari hizo lectura de esta increíble historia con su mami, y que también ustedes lo puedan hacer, ¿no? Y sería interesante porque obviamente sabemos que en algunos casos a los jóvenes les cuesta un poco de trabajo esta interacción, este acercamiento. Obviamente que hay escepticismo, y de repente inclusive lo sabemos que en algunas instituciones pues también lo ponen en tela de juicio, ¿no? ¿Existe o no existe, no? Y pues eso obviamente a cualquiera confunde, ¿no? Pero sí también invitaremos a personas que en su momento pues decían que bueno, Dios siempre estuvo alejado de él o de ella, pero que ocurrió una manifestación, un hecho hermoso, y de repente pues descubren que ahí estuvo o ahí está Dios presente, ¿no? Y bueno, esperemos que en este primer episodio de podcast, que bueno, saben, se escucha, estamos en una situación austera, aquí en casita, se escucha el ruido externo, obviamente, por ahí escucharon que la moto, que el carro, en algún momento se va a escuchar el timbre porque alguien viene de visita a esta su casa. Pero bueno, aquí lo importante es que estamos dejando esas historias que esperemos les lleguen a su corazón, y que también les permitan tener esa confianza, esa plena confianza de que el Señor está contigo. No lo duden ni un momento. Y bueno, ya lo decía Mari en un principio, ella mencionaba que no sabía cómo orar, cómo pedir, pero créanme que sentimos que no hay tanto protocolo, o sea, realmente no hay tanto protocolo. Yo en lo personal no uso mucho el protocolo, sencillamente hablo con Dios, le repito, le agradezco, creo que es algo a mí en lo personal me ha funcionado, y creo que a Mari también. No lo había yo descubierto con el paso del tiempo, entonces yo las mañanas doy por hecho todo, lo agradezco. De repente sabemos que hay personas que en el trabajo sufren de acoso, que es tan terrible, ¿no? Y yo les invito a que lo hagan. Desde la mañana decir gracias, Señor, porque en mi trabajo nadie me va a molestar, nadie va a hacer mi día terrible. Y créeme que si lo empiezan a practicar del diario, darlo por hecho de que Dios así lo va a realizar en tu día a día, así va a ser. Si vas a viajar, igual, gracias Señor porque este paseo fue increíble, no tuve ningún problema, me abriste los caminos y llegué con bien a mi destino, créeme que así será. Porque eso implica el agradecer con anticipación que tenemos fe, que tenemos confianza, que eso se va a resolver. Pero sí también vamos a ser realistas, así como dijo Mari, que bueno, más bien ella pedía para su mami paz, ya una vida más tranquila, ya en las manos y cerca de Dios nuestro Señor, pues también eso lo vas entendiendo. Yo también, que por eso hice una pausa en el canal de oración, tuve la pérdida de mi mami, por eso hice la pausa. Créanme que es difícil, es complicado, pero la bendición que yo vi a cada instante desde el momento en que mi madre fallece fue la compañía de mi familia, de mis grandes amigos como Mari, que estuvo ahí junto a mí, y muchas personas que siempre les he vivido eternamente agradecido, y se los manifiesto en cada oportunidad que tengo, el dar las gracias. Y yo creo que esa compañía de tanta gente, de tantas personas, me ayuda a superarlo con rapidez. Pero también estoy consciente que hay personas que lamentablemente no tengan tanta compañía, pero qué mejor compañía que la de Dios, para que sepas que está ahí junto a ti, y que no dudes que si tú le dices gracias porque me vas a ayudar a salir, porque estoy saliendo adelante pese a una pérdida o pese a una situación, va a pasar que todo
todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Así que mi gente bonita, agradecemos su atención en este primer podcast. Y yo agradecido con Mari, porque Mari, repito, la madrina de este primer capítulo, y que no dudamos que vamos a tener respuesta de todos ustedes, vamos a recibir correos. Y bueno, como ex profesor y Mari que aún sigue en activo, me daré la tarea de, como decimos ya en estos tecnicismos, copiar, pegar una hoja en Word, imprimir y con todo gusto leer. Leer con la mejor forma, con la mejor intención, todos los correos que nos van a enviar de esas manifestaciones tan hermosas de Dios en su vida. Y bueno, recomendaciones para que no esté tan grande y a veces tan tedioso la lectura, el podcast. Esta historia que Mari nos leyó equivale a 3 hojitas, 3 cuartillas, decimos aquí en México, equivalente a 3 hojas, para que sean breves y podamos obviamente brindarles algo muy concreto y que se note obviamente la esencia de la historia, para que esa experiencia tan bonita que te pasó, nos des la oportunidad, nos autorices que sea leída y comentada en este podcast. Así que gracias y nos vemos en el próximo, en el número 2. Ténganos paciencia, esperaremos sus correos y en cuanto inicien esas historias maravillosas, esos milagros de Dios, aquí los vamos a dar a conocer por este medio. Gracias, Mari. Y bueno, ¿quieres despedirte de toda la audiencia? Muchas gracias. Y recordemos, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y por algo estamos aquí, para ser escuchados, para poder compartir nuestra experiencia, principalmente ese testimonio del poder y del amor de Dios. Porque para eso estamos como hermanos espirituales. Muchas gracias por estar aquí ahora. Así es, mis hermanos, y bueno, ya saben que a Dios le encanta vernos felices, así que vamos a ser felices. Siempre va a haber adversidades, pero tratemos, hagamos un esfuerzo increíble por seguir la vida, porque la vida es maravillosa. Muy maravilloso. Y retomo el final. El Señor está contigo. Hasta la próxima.